Bien, vamos comenzando. Primero, bienvenidos a todos a la clase de Finanzas Internacionales. Y antes de iniciar un nuevo tema, me gustaría presentar las actividades que tenemos para esta semana o que tenemos para el día de hoy, ya directamente en la plataforma. Entonces, si nos vamos ahora a la plataforma, vamos a encontrar que tenemos algunas actividades para esta semana y es la entrega de un mapa conceptual acerca de mercados financieros, que es del tema que vamos a platicar hoy. Y adicional tenemos también un quiz de la balanza de pagos, que fue el tema que platicamos la semana pasada. ¿Ok? El quiz está abierto a partir de ahora y se cierra, me parece que a las 12:30 del día. Hay que tomar sus precauciones para que lo podamos realizar y no perdamos estos puntos. ¿Ok? Bien, dudas acerca de las actividades que vamos a entregar esta semana. El mapa conceptual tenemos para entregarlo a partir de hoy y hasta el próximo jueves al final del día. Entonces, tenemos suficiente tiempo para realizar este mapa conceptual. ¿Dudas acerca de las tareas o entregables que tenemos para hoy esta semana? No, profe. No, profe. Perfecto. Entonces, antes de iniciar con nuestro tema de mercados financieros, vamos dando una recordadita que fue lo que vimos la semana pasada acerca de la balanza de pagos. ¿Alguien se acuerda? ¿Para qué nos sirve la balanza de pagos? ¿No nos acordamos? Disculpe, profe, la semana pasada vimos exposiciones. De hecho, mi equipo estábamos preparados para exponer. Hicimos falta nosotros. No sé si vayamos a exponer. Ah, vaya. Mira, me equivoqué de grupo entonces. Vamos entonces a las exposiciones y vemos el tema de balanza de pagos el día de hoy. Sí tenía dudas con cuál grupo me faltaba exponer. La verdad es que entre varios grupos y la poca, digamos, conexión, vaya, que tenemos cuando es virtual, me perdí entre grupos. Vamos entonces a la exposición de ustedes y luego vamos con nuestro tema de balanza de pagos y mientras desactivo pues el examen rápido que tenía programado para el día de hoy, ¿va? Entonces, empezamos con ustedes, muchachos, los que faltamos de exponer. Va, profe. Disculpen esta confusión, pero pues pasa. Profe, también aparte del equipo, mi compañero de Rodolfo, faltó también mi equipo. Ok, pues vamos entonces con sus exposiciones. Bueno, buenos días compañeros, compañeras. Nosotros a continuación les presentaremos el siguiente tema, que es efectos de COVID sobre los mercados de valores internacionales. Como lo hemos visto, el COVID no solo ha afectado en el ámbito de salud, sino también en lo económico, como son las empresas, turismo, negocios, asimismo la bolsa de valores. Recordemos que la enfermedad empezó en marzo del año pasado y pasó de ser epidemia a pandemia. Posteriormente se propagó por el continente europeo y los Estados Unidos del norte de América, para después arribar a Latinoamérica. En ese mismo mes del mismo año, muchos de los gobiernos de los países latinoamericanos dan inicio a jornadas nacionales de sana distancia, suspendiendo primeramente actividades no esenciales. Gracias a la globalización, que ha transformado la relación entre personas y su entorno, que ahora lo local es global y viceversa, lo mismo sucedió con la pandemia. Y esto, como consecuencia, ha reducido la producción y el consumo, el turismo, como ya lo había mencionado, en la mayoría de los países afectados. Y esta consecuencia tuvo crisis, o trajo con ello crisis económicas.
Posteriormente, los organismos internacionales, como lo es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, abreviado OCDE, y el Fondo Monetario Internacional, FMI, advierten que la pandemia puede reducir el crecimiento económico mundial en el 2020, como así lo sucedió. Hubo desempleo y redució todo lo que es el sector económico. Las empresas dejan de producir, la gente deja de consumir, tuvo sus efectos sobre la bolsa de mercado de valores, donde se comercia con el valor de las empresas y las materias primas. Esto como consecuencia la situación no ha hecho más que empeorar la caída pronunciada de los mercados globales. Estos movimientos masivos afectan significativamente la cotización de los tipos de cambio del mundo, haciendo que las monedas de los países con economías fuertes se aprecien, mientras que las demás se desprecian. Se deprecian, perdón. La población mantiene el sector salud en crisis y alertan una larga recuperación de la economía, dando el creciente incremento de contagios por el virus, 47.6 millones en el mundo, mientras diferentes países vuelven a confinamiento, situación que evalúa el Fondo Monetario Internacional con fuertes contracciones este año para las diferentes economías. Para, para México, el menos 9.0%, Estados Unidos el menos 5.8%, países emergentes menos 3.3% y para el mundo el menos 4.4%. El Banco de México decide un nuevo ajuste en la tasa de referencia de 25 puntos a base de nivel de 4.0% con el objetivo de estimular la demanda interna, lo cual podría influir en los inversionistas para que aumente la ponderación de acciones en sus carteras y disminuyan en los bonos de corto plazo, que estarán ofreciendo tasas reales negativas. La directora general de la Bolsa Mexicana Institucional de Valores, María Ariza, contrastó al mercado de capitales con el mercado de deuda, pues afirmó que el segundo está siendo afectado por la pandemia, mientras que el primero tiene un gran futuro. Los inversionistas buscan inversiones de riesgo en las empresas que tengan un potencial de crecimiento, ya que todavía tienen el capital disponible y quieren alternativas de inversión, por lo que se sostiene que hay que fomentar el crecimiento del mercado de deuda, pues tiene mucho potencial para crecer. ¿Nada de azúcar? Los penalistas aseguraron que la situación que estamos viviendo actualmente es sin duda una situación complicada sin precedente. Esto ha traído como consecuencia incertidumbre en varios sectores de la economía mexicana. Sin embargo, el impacto, Mata, se ve algo tapado. Listo, gracias. Oh, otra vez se ve. Como que sale una ventana emergente y entonces por eso se pasa eso. Entonces, Sí, no sé por qué salga eso. bueno, no vemos lo que sale, ¿eh? Solo dice que hay algo que está ahí tapando. Bueno,
Dice, estas medidas traen consigo altas tasas de desempleo en el micro, pequeñas y medianas empresas, que son la fuente más importante de empleos. En conclusión, los choques de esta pandemia se sienten en la forma como resultado de las cuarentenas y las caídas en los precios, así como por el lado de la demanda en donde los ingresos de las unidades familiares y empresas son deteriorados por cierres, despidos e insolvencias. Todo esto potenciado por el bajo crecimiento económico en Latinoamérica 2019 y el efecto de la incertidumbre de los inversionistas nacionales y extranjeros. Los escenarios también muestran la magnitud de los costos que podrían evitarse mediante una mayor inversión en los sistemas de salud pública de las economías, pero particularmente en las menos desarrolladas, donde los sistemas de atención, bueno, pues ya no se alcanza a ver. La pandemia de coronavirus deja ver el riesgo latente que las economías y sus sectores financieros tienen por pandemias de la magnitud observada. En poco tiempo se ha atestiguado en varias economías. El desplome de los mercados financieros y los cambios radicales en la industria, pero sobre todo esto se ha dejado ver la vulnerabilidad del ser humano. Los países seleccionados son México, Brasil, Chile, Colombia, Argentina y Perú. Las variables financieras relevantes de estas economías están representadas por el tipo de cambio con dólares americanos, los índices accionarios y la emisión de bonos gubernamentales a 2 años que pagan cupones semestrales colocados por sus bancos centrales. Bueno, la pandemia COVID es un fenómeno global que afecta a las economías bajo estudio. Los índices de letalidad, la letalidad es todas aquellas personas que mueren en algún tiempo determinado. De los países latinoamericanos estudiados afectan negativamente a los índices bursátiles y a las tasas de interés, con lo cual se concluye que la pandemia COVID-19 influye negativamente tanto en las empresas listadas, reduciendo su valor de mercado, como en el fondo de gobierno. Los países latinoamericanos principalmente afectados Tranqui. no cambia, profe, no sé por qué. Bueno, esos son los países principalmente afectados en Latinoamérica, que es México, Brasil, Chile, Colombia, Argentina y Perú. En una encuesta sobre el impacto de COVID-19 en las empresas, indica que el 94% y fracción manifestó de no haber recibido ningún tipo de apoyo durante agosto. En tanto que para 6 de cada 10 de la política de apoyo más requerida fueron apoyos fiscales. Por su parte, el 23% y fracción debió hacer cierres temporales o paros técnicos. La INEGI tuvo un papel muy importante en esto, ya que informó que el 4.9 millones de establecimientos micro, pequeños y medianos hasta octubre de este año solo han sobrevivido
3, casi 4 millones, mientras que 1 millón y pasaditas de establecimientos cerraron sus puertas definitivamente. Ahora, solo para reforzar un poco sobre lo visto, voy a compartir un videito pequeñito. Ahí está. ¿Sí lo escuchan? Yo no lo veo. No, no se ve. ¿No se ve? A ver. Voy. Ya se ve, Mata. Solamente que no se oye. ¿No se escucha? No. No. Profe, ¿cómo fue el truco que dijo la semana pasada? Era dejarlo de compartir, volverlo a compartir, ¿no? Ajá, deja de compartir y cuando vayas a volver a compartir, abajo, como en medio o a la derecha del cuadrito que te aparece, ahí te marca un cuadrito que dice compartir con audio del ordenador o algo así. ¿Sonido de la computadora, será? Ese, ajá, ese lo tienes que marcar. Ok, perfecto, listo. Un saludo cordial para todos. Un saludo cordial para todos. ¿Qué está ocurriendo en los mercados? Desde el comienzo del año hemos visto una evolución significativa de la volatilidad de los mercados financieros, acompañado de importantes actualizaciones de los principales índices accionarios globales. La razón de este incremento en los niveles de incertidumbre ha sido el brote de una pandemia llamado COVID-19 que se originó en China en diciembre del año pasado y que recientemente fue declarado como pandemia global por parte de la Organización Mundial de la Salud. Es importante tener presente que lo que está ocurriendo no es una consecuencia de temas económicos fundamentales, sino que es el resultado de eventos. Es muy feo. Sí, pasar el otro equipo y nada más ponemos este videito ahorita para reforzarlo. ¿Va? Ok. Sí. Porque como que no se entiende nada. Sí, se escucha horrible. Ajá. Bueno, voy a dejar de compartir. Creo que faltaba un equipo, no sé si quieran ir presentando en lo que les mando el link a mi equipo para que lo puedan compartir ahorita.
Bueno, buenos días, compañeros. Nosotros les vamos a hablar del comportamiento de los principales índices de los mercados bursátiles de los países avanzados y emergentes entre el 2000 y el 2019. Y pues aquí mi equipo está por Cristi Herrera, Axel, Fabio y su servidora yo, Ariadna. Y le voy a hablar primero de unas cositas para que entiendan mejor antes de abordar bien el tema. Índice bursátil. Un índice bursátil es una medida de un mercado accionario o un subconjunto más pequeño del mercado que puede ayudar a los inversionistas a comparar los niveles de precios actuales con los precios anteriores para calcular el rendimiento global del mercado. Gracias. Países emergentes. Un país emergente es aquel que está evolucionado del ser de una economía de bajos ingresos a convertirse en un país desarrollado. Entonces, no solo está mejorando el nivel de ingresos de sus habitantes, sino su calidad de vida. En simple, un país emergente se encuentra en camino de alcanzar el progreso económico y social. Según el Banco Mundial, los 5 mayores países emergentes son China, India, Indonesia, Brasil, Rusia. También son considerados como países emergentes México, Argentina, Sudáfrica, Polonia, Turquía o Corea del Sur. Aquí es la evolución de los principales índices bursátiles desde el comienzo del 2000. Desde el inicio del siglo XXI son las bolsas de 3 países emergentes y la de Estados Unidos, las que han obtenido una mayor revalorización. En concreto, el índice Bombay Sensex de la India avanza un 590%, el Shanghai Composite de China un 106,5%, a pesar del último periodo de caídas iniciado a mediados de 2015. El índice S&P 500 de Estados Unidos un 93,2% y el índice Hang Seng de Hong Kong con un 64,4%. El único mercado de valores que acumula pérdidas es el índice CAC 40 de París con un retroceso del 11,1%. Y aquí se puede ver la tabla de los porcentajes que le acabo de mencionar. Como ve, hay bajas e incrementos de los diferentes países. Siguiente, por favor. Aquí evolución de los principales índices bursátiles desde marzo de 2009. Todos los mercados de valores presentan variaciones positivas desde marzo de 2009 hasta mayo de 2019, aunque con importantes divergencias. Encabeza el ranking el índice Bombay Sensex de la India con un más 354,6% de avance, seguido del S&P 500 de Estados Unidos más 325,6% y del Nikkei 225 de Japón más 199,1%. Cierra el ranking del Shanghai Composite de China con un ligero avance del más 37%. En el siguiente gráfico se presenta la variación porcentual de los principales índices bursátiles de los países avanzados y emergentes desde el 1 de enero de 2000 hasta el 13 de mayo de 2019. Índice 9 de marzo del 2009, 800. En esta tabla tenemos, en este gráfico que se presenta la variación porcentual de los principales índices bursátiles de los países avanzados y emergentes de marzo del 2009. Esta fecha que marca el inicio de la recuperación de los mercados tras el hundimiento provocado por las turbulencias de la crisis financiera internacional de 2007. Esta crisis financiera internacional del 2007 me parece que se presenta más por las hipotecas subprime. Estuve investigando que era porque tenían unas tasas muy bajas de recuperación de los préstamos que se le daba a personas que tenían poca solvencia económica.
Siguiente, por favor. La evolución de los principales índices bursátiles en enero de 2016. Se presenta la variación porcentual de los principales índices bursátiles de los países avanzados y emergentes desde marzo de 2009, fecha que marca el inicio de la recuperación de los mercados tras el hundimiento provocado por las turbulencias de la crisis financiera internacional del 2007 que habíamos comentado. La siguiente, por favor. Ok, la evolución de los principales índices bursátiles desde enero del 2019. Desde comienzos del 2019, asimismo, una subida generalizada de las bolsas mundiales. En el cuadro siguiente que vamos a presentar, se presenta la variación porcentual de los principales índices bursátiles de los países avanzados y emergentes y la variación positiva máxima alcanzada del PIC desde comienzos del 2019. Como se puede observar, todos los índices registran aumentos de comienzos de año. Ok, aquí se muestra lo que es el índice PIC. Encabeza el ranking positivo Shanghai Composite de China, con un 17.88%, seguido de un índice Hansen de Hong Kong, con un 13.61%. El índice CA40 de París, con un 12.2%. El índice CIP 500 de Estados Unidos, con un 12.03%. Y ya a más distancia registran más subidas moderadas los índices DAX, el índice FTSE 100 del Reino Unido con un 6.38%, el índice Nikkei de Japón con un 5.88% y por último el índice Bombay Sensei de la India con un 3.34%. Y ahora les vamos a presentar dos videos muy cortitos que dan como una explicación de dos temas por separado. Índices bursátiles. Para invertir en la Bolsa Mexicana de Valores hay que conocer de los índices bursátiles, indicadores que reflejan el comportamiento del mercado dentro de un sector en particular, una empresa e incluso el crecimiento de un país. Al consultarlos se puede saber cuándo el mercado sube, baja o se mantiene, lo que puede representar grandes oportunidades de inversión. Los índices reflejan el rendimiento del mercado con un número, el cual es un promedio calculado de los precios de acciones seleccionadas de un mercado o un sector. Este punto de referencia se usa para medir el desempeño de la economía, así como de distintos instrumentos de inversión. En las bolsas de valores existe un índice prácticamente para cada sector de la economía y del mercado bursátil, y se dividen de varias maneras. Por la procedencia geográfica de sus activos en nacionales, internacionales y globales. Por el tipo de empresa que contienen, son sectoriales e intersectoriales. Y por el tipo de activos que lo componen, pueden ser de renta variable, de renta fija o de materias primas. El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores es el S&P BMV IPC, que refleja el mercado accionario con las variaciones de una muestra representativa de las emisoras que cotizan en ella. Los índices bursátiles son un punto de referencia para medir el rendimiento de tus inversiones como fondos y carteras de acciones, además de que reflejan claramente la variación del precio de los activos que lo componen. Si quieres conocer más sobre los índices, visita nuestro sitio en www.bmv.com.mx.
Y pues bueno, eso es todo por nuestra parte, profesor. Ok, muy bien. Vamos entonces, ¿qué les parece si nos platican con sus propias palabras qué fue lo que más les quedó del tema? O sea, ¿qué fue lo más relevante que vieron acerca de su tema? Pues para mí lo que más se me quedó del tema fue de que cada día son más los mercados que están tratando de emerger y de crecer, porque no nada más son los países que ya se conocen que son potencia como China y Estados Unidos, y siendo que China ya va a lo mejor en un futuro a sustituir a Estados Unidos para ser el país número uno emergente. Entonces eso es como que lo que te queda y dices, wow, cuánto ha cambiado en tan poquito tiempo el, pues la economía en distintos países. Ujú. Sí, no, por ejemplo, el caso de China es como súper interesante. No sé si ustedes lograron como ver como la estadística de cuándo fue que China logró ser potencia mundial, pero la verdad es que yo tampoco lo sabía, o sea, no lo tenía como tan presente. Resulta que en la década de los 80 China todavía era un país, pues vamos a decirlo como tercermundista, ¿no? Donde su Producto Interno Bruto, pues era bueno, o sea, lograban producir cosas chidas, pero no dejaban de ser como chinos y marcas, pues muy chafas y cosas como, pues que se quebraban, ¿no? Incluso todavía creo que tendemos a decir, ay, pues es chino, ¿no? O sea, no te va a durar ni todo el día, pues, ¿no? Y se va a quebrar y no va a tener calidad, etcétera, ¿no? Sin embargo, a mediados de los 80s y 90s, la economía de China empezó a crecer y a crecer y a crecer y a ofrecer productos de gran calidad y a súper buen precio, sobre todo pues para las manufactureras. Y a partir de los 90s es que China empieza a emerger como gran potencia mundial económica, ¿no? Y entonces se dispara y es fecha que ahorita, por ejemplo, seguramente le pisa mucho los talones a economías grandes como Estados Unidos, como Rusia, etcétera, ¿no? Entonces, eso es como súper importante y valioso de destacar de los chinos, de que en un periodo relativamente bastante corto se han duplicado y quintuplicado su Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, eso ha sido de alguna manera, pues, amenazante para otras potencias, como lo es Estados Unidos, porque están a punto de tumbarles el número uno como gran potencia económica, ¿no? Entonces, de ahí que vamos a entender a lo mejor ciertos conflictos políticos, ¿no? Con Estados Unidos y a lo mejor pues con otros países, ¿no? Pero es un caso como súper estudiable el caso de China y su crecimiento económico en tan pocas décadas, ¿no? Porque hay países, pues como México, que pasan las décadas y pasan las décadas y por más que a lo mejor sintamos que le echamos ganas a trabajar más y a producir más así, pues no hemos despegado del todo, ¿no? Entonces habrá que analizar cuáles han sido los factores determinantes de China que han podido lograr ese brinco al progreso, al desarrollo y al crecimiento económico exponencial, ¿no? No sé si ustedes llegaron por ahí a investigar algo, pero es súper interesante. Voy a intentar traer ese tema a la mesa porque a mí me pareció súper relevante y la verdad me quedé con la boca abierta cuando supe que en tan pocos años China había crecido de manera exponencial. O sea, no te imaginas que China era un país tercermundista, un país tercermundista como apenas antier, pues. Entonces, a mí me parece eso sorprendente, pero igual luego les traigo como esa documentación. Está bien interesante. ¿Qué más, Cristi? ¿A ti qué te dejó? Pues en parte el conocer los índices bursátiles, o sea, el crecimiento de cómo ha sido dentro de los países emergentes ha sido impresionante también, tanto en las subidas y bajadas, pero también el hecho de que China sea un país que ha evolucionado muchísimo, o sea, es también algo que me quedó muy presente y también me dejó como muy sorprendida. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más nos dejó? Pues también, profe, aparte de que China ha crecido, también uno de los países pues, que están ahí en los considerados emergentes es Corea del Sur, que después del 85, si no estoy mal, pues estaban en problemas económicos. Yo vi que entre ellos, en Corea del Norte y Corea del Sur, tuvieron problemas
y se separaron, entonces hubo mucha desestabilidad económica y el mismo pueblo de Corea se ayudó y donó todo el oro que tenían como en los 90 más o menos, si no estoy mal, para terminar de pagar una deuda que tenían con Estados Unidos y desde ahí empezaron a despegar y también se hicieron un país que económicamente está muy bien, que la calidad de vida pues allá sí está muy demasiado cara, pero pues sí está bien pues, para ellos. Y para uno que lo ve de este lado del mundo dices, no, pues no manches, ganan muchísimo más de lo que yo quisiera ganar y hasta tienen mejor vida. Está padrísimo ver cómo los países de estar en un total de quiebre, de esos de los que hacen a declarar que están económicamente perdidos ante el Banco Mundial, y de momento se despegan, es maravilloso, la verdad. Y fíjate que comentaste algo que me parece como muy, muy rescatable y sobre todo lo vemos mucho en la cultura oriental, ¿no? Como eso que dices de que, o sea, literal todo el mundo y la gente, pues del pueblo sale a rescatar su propia economía, ¿no? O sea, cómo también culturalmente la sociedad, pues también ellos salieron tal cual a rescatar su país de una bancarrota, ¿no? No sé si aquí en México, por tantos que somos, por tan diferentes nuestras culturas y tan diferentes nuestras a lo mejor formas de pensar, no sé si podríamos todos decir, ¿sabes qué? Pues vamos a sacar la economía y pues yo dono lo que, literal, todo lo que tengo para dejar de depender de un monstruo como Estados Unidos, ¿no? No sé si a lo mejor también por la cercanía que tenemos geográfica con Estados Unidos, pues eso de alguna manera también nos ate y no nos permita como ser más independientes de la economía americana, ¿no? No lo sé, pero bastante interesante pues saber esto de que tal cual el pueblo sale a defender su economía, ¿no? Bien, ¿algo que quieran agregar para cerrar el tema? ¿No? Bueno, vamos a regresar entonces con el equipo que nos estaba exponiendo ya su video y que nos ayuden a otra vez a dar un cierre y a platicarnos de qué se trató su exposición, como para recordar de qué fue y que nos den una conclusión. Profe, disculpe, también faltó exponer yo. Ah, es verdad, había una persona que estaba solita. Sí, también. Sí. Vamos a regresar con el equipo y luego vamos contigo, ¿te parece? Sí, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Sí puede, equipo? Ahí está. Ya lo vemos, pero no sé si está el sonido. No lo escuchamos. Nos falta el sonido. Un saludo cordial para todos. ¿Qué está ocurriendo en los mercados? ¿Sigue sin escucharse, profe? Se escucha, pero como súper lejos. La actividad de los mercados Ahora un poquito mejor. acompañado de importantes desvalorizaciones de los principales índices accionarios globales. La razón de este incremento ¿Sabes qué? Si quieres puedes volverlo a poner desde el principio porque ha sido el brote. ¿Cómo, perdón, profe? ¿Lo puedes repetir desde el principio? Sí. Gracias. Un saludo cordial para todos. ¿Qué está ocurriendo en los mercados? Desde el comienzo del año hemos visto un aumento significativo en la volatilidad
volatilidad de los mercados financieros, acompañado de importantes desvalorizaciones de los principales índices accionarios globales. La razón de este incremento en los niveles de incertidumbre ha sido el brote del coronavirus denominado COVID-19, que se originó en China en diciembre del año pasado y que recientemente fue declarado como pandemia global por parte de la Organización Mundial de la Salud. Es importante tener presente que lo que está ocurriendo no es una consecuencia de temas económicos fundamentales, sino que es el resultado de eventos coyunturales como el surgimiento del coronavirus y posteriormente por los desacuerdos entre Arabia Saudita y Rusia que generaron caídas importantes en los precios del petróleo. La historia ha demostrado que tras eventos de esta naturaleza, los mercados tienden a recuperarse en el mediano plazo y las políticas de apoyo de gobiernos y de bancos centrales terminarán dando soporte a la economía global. En este contexto, las inversiones de los portafolios administrados por Porvenir han presentado desvalorizaciones, generando una disminución no menor de las rentabilidades en el corto plazo. No obstante, es importante insistir que se debe mantener una visión del resultado de largo plazo y que este tipo de retrocesos del mercado se recuperan con el tiempo y potencialmente se convierten en oportunidades para los rendimientos futuros en el ahorro de nuestros afiliados. Ok, equipo, vamos cerrando entonces su tema y platíquenos ustedes qué fue lo que les quedó y una conclusión acerca de la importancia de conocer este tema. Bueno, profe, el tema central fue cómo ha afectado la pandemia COVID-19 en los países. Un tema que no, un dato que no tomamos en cuenta aquí en esta exposición, pero que cabe resaltar, fue de que China podríamos pensar que es uno de los países más afectados porque fue de donde empezó la pandemia, ¿no? Pero hay estudios que comprueban que China en el último año ha crecido hasta un 5% su economía. Esto viene porque los inversionistas de dicho país, las personas de dicho país, en lugar de estar desaprovechando las oportunidades, las están aprovechando en comprar acciones de empresas que bajan su valor y que ahorita están retomando la economía, y las acciones que compraron baratas, pues ahorita están subiendo de valor. Entonces, este país, en lugar de verse afectado, es de los que más ha aprovechado esta pandemia COVID-19. Al contrario que todos los demás que se han visto, pues como los latinoamericanos, que son los de los más afectados, y de los africanos, de los países africanos también. Okay. Si ven, por ejemplo, lo que platicábamos hace un segundo, ¿no? O sea, cómo China, o sea, está increíble, está impresionante cómo de algo, o sea, de un panorama súper negro donde tal vez la economía se les pudo haber derrumbado, o sea, sacaron productos nuevos y sacaron pues cosas nuevas, pues o sea, cambiaron totalmente a lo mejor de giro y cambiaron completamente el chip de la industria o de las industrias que ya tenían como súper desarrolladas para volcarse a ofrecer nuevos productos y a lo mejor productos de salud, de limpieza, de sanitización, etcétera. Y volvieron otra vez a crecer muy a pesar de, como dices, de que incluso pues se les achaca pues que toda la pandemia pues empieza ahí, ¿no? Entonces la verdad es que es súper admirable y súper pues estudiable el caso de China y cómo le da las vueltas a las cosas para que siempre queden ellos a favor, ¿no? Bien, ¿qué más nos pueden decir acerca de su tema? ¿Qué les quedó? Bueno, profe, pues también de lo de la bolsa de valores, las personas o los inversionistas dejaron de invertir. Esto como consecuencia tuvo crisis económica. Y para levantarse, ahora para poder levantarse está costando como que más trabajo, ¿no?
Ajá, bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien más? Pues también, profe, que no en todos los países tuvieron como el apoyo económico las empresas para su crecimiento y por eso también muchas quebraron. A mí me pareció interesante que dieron ustedes datos acerca de México y del INEGI. ¿Nos pueden platicar un poquito acerca de cómo afectó como principalmente a México? Porque digo, los temas que les di más bien estaban o ya estaban un poquito desarrollados, pero con un mercado europeo, y me pareció bastante interesante que ustedes lo aterrizaran como a México y a los temas del INEGI. ¿Nos pueden platicar como otra vez una refrescadita de qué fue lo que nos expusieron acerca de México? Por ahí había una slide donde decían que el INEGI había hecho como un censo y nos estaban exponiendo números acerca de cuánto había crecido o bueno, cuántas empresas habían desaparecido más bien durante la pandemia. Creo que más o menos así lo vi, ¿no? Porque ya ves que Sí, sí, de hecho, profe dice que el INEGI informó que casi el 5 millones de establecimientos de micros, pequeños y medianos son de los que han podido sobrevivir. Esto pues en base de que son como negocios familiares, ¿no? Los que son un poco más grandes son de los que se han tenido que ir cerrando o los medianos, ya de que pues que no han podido innovar, no han podido sustituir unas cosas con otras. Por ejemplo, yo debido a la pandemia el año pasado también, o sea, perdí mi empleo. Varias empresas estuvieron pues cerrando sus establecimientos, otras a nuevo aviso. Cinemex, que es una empresa grande en el país, no se ha podido levantar por esto de la pandemia. Entonces la INEGI dio ese informe en donde varias empresas pues no se han podido levantar porque no han podido sobrellevar esta pandemia, el encontrar como sustitutos, por ejemplo, Cinemex de que ya abrió, perdón, Cinépolis de que ya abrió, pero con ciertas medidas de seguridad y no sé por qué Cinemex no toma las mismas medidas. Es por eso de que el INEGI da ese tipo de informes, pues, o sea, de que algunas empresas no han sabido sobrellevarlo. ¿Alguien de aquí del grupo, además de nuestro compañero, perdió su empleo durante la pandemia o les hicieron recorte o les bajaron el sueldo? Porque también eso fue otra, ¿no? ¿No? Pues si tenías empleo y lo sigues conservando, somos muy afortunados, ¿sí? Hay a quienes sí firmamos cartas para bajarnos el sueldo y al principio pues está como, dices, chin, pues me van a bajar el sueldo, ¿no? Y a lo mejor es poquito lo que te van a bajar, pero incluso ese poquito pues te duele, ¿no? Sin embargo, pues también son medidas que muchas empresas pues han tenido que tomar porque, vaya, yo tengo amigos que son empresarios y pues también cuando conoces el lado del dueño de la empresa o del empresario, pues también está canijo porque, o sea, venden nada, literal hubo meses que vendían nada y tenían que pagar rentas y tenían que pagar derechos y tenían que pagar empleados. Y cuando estamos nada más del lado del empleador, perdón, del lado del empleado, como que solamente decimos, güey, pues págame, ¿no? O sea, a mí qué me importa si vendes o no. Pero la realidad es que todos estamos como inmersos en esto y como empleados también tenemos que echarle la mano de repente a las empresas y decirles, ¿sabes qué? Mucho más allá voy a ponerlo como en quote, entre comillas, el ponerte la camiseta, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que al final para la empresa sigue siendo un número nada más, pero finalmente, si no le va bien a tu empresa, pues van a venir recortes y van a venir no solamente recortes de sueldo, sino también recortes de personal, ¿no? Entonces, de repente como que sí hay que ponernos también los zapatos de nuestro jefe o de nuestro empleador, del dueño de la empresa, y decir, pues, híjole, la verdad es que vendiendo cero mercancía nos sigue pagando o nos paga lo que se puede y pues también es reconocible pues ese esfuerzo que hacen también ellos, ¿no? En fin, pues bueno, muchas gracias al equipo, a estos dos equipos y vamos ahora contigo, Arely. Sí, profe. Va.
¿Sí se ve, profe? Sí, sí lo vemos. Ok. Trayectoria temporal de las 3 principales criptomonedas por capitalización de mercado. Una criptomoneda o criptodivisa es una moneda virtual creada gracias a un código computarizado y que se demanda como un activo financiero alternativo. La principal diferencia de estas últimas con las monedas convencionales es que las criptodivisas están completamente descentralizadas, es decir, no son controladas ni supervisadas por ningún gobierno o banco central, sino que son monitoreadas por un protocolo de Internet P2P y se rige con la credibilidad que mantienen sus inversores. Bitcoin. Bitcoin es la primera criptomoneda descentralizada descrita originalmente en un documento técnico de 2008 por una persona o grupo de personas utilizando el alias Satoshi Nakamoto. Se lanzó poco después, en enero del 2009, a partir de 2020. Se desconoce la verdadera identidad de la persona u organización que está detrás del alias. El precio de Bitcoin alcanzó los $22.912 el 19 de diciembre de 2020. Su capitalización de mercado son los $426.849 millones. Ethereum es un sistema de cadena de bloqueos de códigos abiertos descentralizados que presenta su propia criptomoneda. ETH funciona como plataforma para muchas otras criptomonedas, así como para la ejecución de contratos inteligentes descentralizados. Ethereum tiene un total de 8 cofundadores, siendo el ruso-canadiense Vitalik Buterin el más conocido del grupo. El precio del Ether alcanzó los $650 el 16 de diciembre del 2020. Su capitalización de mercado llega a los $74.184 millones. XRP. XRP es la moneda que se ejecuta en una plataforma de pago digital llamada ReplayNet. La idea detrás de la plataforma de pago Replay surgió por primera vez en 2004, impulsada por Ryan Fugger. Posteriormente, Jed McAuliffe y Christian Larson se hicieron cargo del proyecto en 2012 antes de comenzar su andadura en la práctica. El precio de XRP alcanza los $57 el 19 de diciembre del 2020. Su capitalización de mercado es de los $26.200 millones. Esto, profe. Esto, profe, no tengo video. No pasa nada si no hay video. Una conclusión que nos puedas hacer sobre las criptomonedas. Sí, bueno, las criptomonedas es como el futuro, pero ahora en la economía dicen que ya en un futuro pues ya va a ser así todo como digital. También el dinero, ¿no? Tanto como, bueno, la tarjeta pues ya actualmente se usa, pero las criptomonedas también ya se va a poder, incluso ya actualmente hay lugares en donde se puede pagar con criptomonedas como Bitcoin, incluso hay Starbucks, hay quien conoce de esto, en Starbucks hay así lugares donde ya se puede pagar por medio de aplicaciones y pues nada, es la moneda actual, lo más, ¿cómo se puede decir? Pues sí, lo más novedoso que hay en cuanto a eso. Profesor. ¿Recuerdas? No sé si en la investigación vimos cuánto costaba una criptomoneda al inicio y cuánto está ahorita una criptomoneda. ¿Tenemos el dato? A ver, déjame investigar. Creo que empezaban valiendo $1, ¿no, profe? Algo así, ¿no? Estaban súper baratas. Sí, Y la como realidad es que nadie le apostábamos a las criptomonedas porque bueno, a ver, vamos a regresarnos un poquito a cuando hablábamos acerca de el valor de los billetes y las monedas. En lo que Ariel nos ayuda a investigar el valor de la criptomoneda. Sí. Entonces, cuando nosotros vemos un billete o una moneda, ¿sí? Pues realmente las características físicas del billete, vamos, si yo te doy un billete o un papelito con las características de un billete, pues dices, esto no vale 100 pesos, esto no vale 500, esto no vale 1000 pesos. O sea, tal cual el papelito,
la cintita, los elementos, la tinta, etcétera, pues no valen 100 pesos o 1000 pesos, ¿no? Sin embargo, nosotros le damos el valor de lo que tiene escrito que dice ahí, ¿no? Ya sea 100, 500, 1000, 200, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede con el papel billete o con las monedas? Tal cual, los billetes y monedas son un pagaré. Un pagaré que el Banco Nacional, en este caso el Banco de México, se compromete, ¿sí?, a respaldar el valor de ese billete con oro, ¿sí? O sea, digamos que rudimentariamente sería con oro, ¿no? Y vamos a decir que si tú vas al Banco de México, teóricamente, si tú vas al Banco de México y le das el billete de 100 pesos o de 1000 pesos, el Banco de México debería darte un gramito de oro o un cachititito de oro, ¿no? Que es el equivalente al valor de ese billete o de esa moneda, ¿no? ¿Por qué? Porque como tal, el papel moneda y las monedas pues no están acuñadas en un metal o en un papel de valor por sí mismo, ¿no? Ahora, por eso, bueno, ya estoy a punto de salirme. No. Focus. Entonces, al salir las criptomonedas, la pregunta es, ¿qué las respalda? ¿No? O sea, nosotros sabemos que un billete y una moneda está respaldada por un gobierno, por un cerro de oro, y que si tú vas al Banco de México, pues te entregarían un cachito de oro. Sin embargo, una criptomoneda, la pregunta es, ¿quién la respalda y por qué? O sea, ¿con qué elemento, con qué metal o con qué commodity de valor está respaldada una criptomoneda? Entonces, esa es la gran pregunta que a lo mejor a muchos de los inversionistas o grandes inversionistas y pequeñitos inversionistas como tú y como yo, pues a lo mejor nos podría surgir esa duda y por eso no apostar en su momento a la criptomoneda, por decir, bueno, y esto, número uno, ¿quién lo respalda? Número dos, ¿con qué está respaldado? Y número tres, ¿quién fregados me lo va a aceptar? O sea, ¿qué aceptación va a tener en el mercado? ¿No? Entonces, esas son como las preguntas que de repente surgen a la hora de aceptar o no aceptar una moneda, ¿no? Entonces, pues no sé, Areli, ¿tienes el dato de cuánto empezó y en cuánto va? ¿De cuánto empezó, profe? No me aparece. Por ejemplo, actualmente un Bitcoin vale 37,053 O sea, imagínate, dólares me imagino, ¿no? dólares, sí. Imagínate, ahorita vale $37,000 tener un Bitcoin. O sea, manches, no me imagino que haya empezado en más de, ¿qué te gusta? $10. No, o sea, Yo recuerdo haber visto un documental donde empezaron a dólar, profe. Pasadito el dólar. ni siquiera tengo mi celular como para... Sí. Pues aquí encontré uno que dice que costaba $12, pero no sé si fue ya cuando avanzó más. Ponle tú que costara $12, ¿no? Vamos a, o sea, dándole el beneficio de la duda de que alguien realmente le apostara, ¿no? Porque si nadie le apuesta, pues a lo mejor sí $1, ¿no? $1 como para tener cierta paridad. Pero si ya costaba $10, o sea, ya alguien le apostaba a eso, entonces sí está como que, hey, o sea, ojo, ¿no? Ojo porque alguien sí le está apostando y habrá que ver quiénes fueron los primeros que le apostaron. Y si vemos que un gran inversionista le apuesta algo, pues sí es como para parar antena y decir, pues por algo le está apostando, ¿no? Entonces, ¿qué les iba a decir acerca del, porque ya me iba a desviar, pero era interesante también ese punto. Bueno, ya no me acuerdo. El caso es que ahorita pues está el auge de las criptomonedas, ¿no? Y la más conocida es el Bitcoin, pero nos platicabas de otras, Arely. ¿Cuáles eran las otras criptomonedas que existen? Sí, era la de XR, Ethereum, algo así, Ethereum y XRP. Eran las que yo investigué. Ok. ¿Esas, sabes cuánto cuestan? Mm, Es importante saber, pues, que también hay diferentes criptomonedas aparte del Bitcoin, ¿no? Porque... Ethereum cuesta, perdón, Ajá, dale. 2,573 dólares. Ujú. Y XRP, 1,000,000. Wow. 1,172,000. Wow. Oye, Ujú. y entonces decías que las criptomonedas, ¿qué son en realidad? ¿Recuerdas como al principio nos platicabas qué era? Es dinero virtual. Es dinero virtual, pero ¿cómo se genera? Son códigos.
Códigos, ¿no? Ajá. Son códigos. A ver, ayúdanos a explicarlo. A ver si es lo que yo también entiendo. A ver, permítame. ¿Por qué nos dijo códigos? Que nos ayude también. Yo. A ver, Axel. Se creó por un conjunto de programadores que empezaron a generar un código al cual le dieron un valor. Creo que empezó con centavos, valores de centavos en 2012. Esto lo sé porque una vez fui a checar una cosa o un tipo de pláticas del Dogecoin, que es un tipo de criptomoneda también aquí en México. Pero sí, son códigos a los cuales se les asigna un valor y ya las personas deciden si invertir con su dinero real y el valor se le va dando por la cantidad de personas que se van ingresando a la moneda. Es que sí, yo sabía eso sobre los códigos y que son como servidores, y sabemos lo que es un servidor, es como una gran cajota, una computadora, un CPU, no sé si lo conocen los CPUs, como enormes, que están generando todo el tiempo información, ¿no? Y entonces, los bitcoins, pues precisamente son, pues cadenas de información y todo, no sé cómo le hacen para monetizarlo, la realidad es que no sé cómo le hacen para darle el valor, como dice nuestro compañero, a lo mejor por las personas que, digamos, se inscriben o le apuestan a eso, pues va subiendo el valor, ¿no? Hace no tanto escuché que el Bitcoin estaba como bajando pues de valor, estaba como perdiendo o depreciándose un poquito y era como el riesgo o la zozobra de qué iba a pasar ahora con todos esos inversionistas, ¿no? Si iban a correr o si iban a mantenerse, etcétera. No, la verdad es que no sé qué pasó con esta noticia después, no, ya no le di seguimiento, pero lo fantástico es cómo en esta época, pues ahora ya hasta la generación de códigos o el tener un servidor que esté 100% generando códigos, pues eso hasta se puede monetizar, ¿no? Y está como muy interesante, pero a la vez a lo mejor difícil de entender. Bueno, para mí es como muy difícil de entender cómo una generación de datos o una cadena de datos o de códigos puede valorarse tanto, ¿no? No sé. Y por otro lado, pues digamos que los más puritanos, por así decirlo, pues están un poco en contra porque generar esas cadenas de códigos absorben mucha energía, ¿no? Y generan mucho desperdicio a lo mejor de energía y generan mucho calor y bueno, los ambientalistas también tienen su postura acerca de la generación de bitcoins porque pues el tener tantos servidores, digamos, constantemente o todo el tiempo encendidos y generando eso, pues generan y chupan mucha energía pues que podamos utilizar en otras cosas. No sé, hay como diferentes ¿cómo se dice? Corrientes, pues, así, ¿no? ¿Algo más que alguien quiera agregar que estemos aquí platicando sobre los bitcoins y que le quiera aportar? Que antes se utilizaban solamente para comprar cosas en el mercado negro, ¿no, profe? Exacto, fíjate que sí, es cierto, no lo recordaba. Se utilizaba mucho como para comprar cosas en el mercado negro porque no hay manera o no había mucha manera como de rastreo, o sea, como digamos, no tienes que tener una cuenta en el banco, tu identidad de alguna forma estaba protegida. Digo, finalmente, al ser cadenas de información, pues hay manera pues de saber quiénes son los compradores, pero precisamente sí se utilizaba mucho, o bueno, ya había escuchado eso sobre que era una buena moneda como para comprar cosas en mercados negros, ¿no? Entonces también está como interesante. Y la parte de se viene todo esto de la regulación, cómo se va a regular, no sé, pues debe haber alguna manera en la que este tipo de monedas no se utilicen para financiar el terrorismo o el narcotráfico, ¿no? Ya les platicaba que en algún punto en la vida estuve trabajando en una unidad de negocio de un banco que precisamente pues se trataba eh, pues sí, de que cuidar los fondos que iban a ingresar al banco para que no promovieran o que no fueran de personas que tuvieran que ver con algún negocio pues con algún crimen, pues, ¿no? Y precisamente, pues, para evitar el financiamiento o que les pudieras abrir cuentas, pues, a personas que se dedican a algún crimen, ¿no? Bien. ¿Algo más que quieran agregar antes ya de cerrar la sesión?
¿No? No, profe. Bueno, No, profe. pues, se nos termina el tiempo, no alcanzamos a ver nuestro tema de balanza de pagos y entonces vamos a aventar otra vez las actividades de esta semana para la siguiente y la siguiente seguramente ya tendremos chance de ver 2 temas y tendremos a lo mejor que apurarnos un poquito con tareas y exámenes rápidos, ¿va? Profe, pero el quiz sí queda para hoy, ¿verdad? No, el quiz ya lo moví para la próxima semana. Ya Ah, todo- ¿también? Ok. Disculpe, profe. Ajá. Le quería preguntar de lo de mi exposición. ¿Me podrá habilitar la plataforma para subirla? Es que no Claro. pude subirla. Sí, gracias. Ahorita te lo habilito, ¿vale? Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda, comentario? No, profe. De momento, bueno, pues entonces si no hay más dudas o preguntas, pues ya nos podemos retirar. Que pasen un muy buen fin de semana, se divierten mucho y nos vemos la próxima sesión. Igualmente, profe. Gracias, profe, igualmente. Fíjense, bye bye. Bye, profe.